Si bien es cierto, SNMP versión 2C ha sido la versión más ampliamente utilizada en los últimos años, también es cierto que carece de algunos mecanismos que fueron necesarios de corregir. Por lo tanto, hoy en día se prefiere y se recomienda implementar la versión 3 de SNMP cada vez que se pueda hacer. Esta sesión va a ser bastante breve porque vamos a explicar solamente lo importante respecto a SNMP versión 3, orientado principalmente a quienes buscan certificarse en CCNA. Pero aparte de eso, también la explicación que demos en esta sesión va a ser suficiente para poder entender en qué se diferencia SNMP versión 3 de sus versiones anteriores. Solamente como resumen, recordemos que SNMP versión 1 fue obviamente la primera versión de este protocolo que fue definida en los RFC 1155 y 1157. Luego salió la versión 2 y en realidad nosotros la que utilizamos es una variación de la versión 2 que se llama versión 2C, que no tiene nada que ver con que exista una versión 2A, 2B y así sucesivamente, sino que se conoce como 2C ya que trabaja en base a communities. Si recuerdan la sesión anterior, los communities son como las contraseñas o password que utilizamos en SNMP para permitir el acceso a los recursos. Entonces la versión 2C recibe su nombre del uso de communities. Este protocolo está definido en el RFC 2578. Ahora, principalmente las mejoras que ofrece SNMP versión 3 tienen que ver con la seguridad. Y en seguridad tenemos dos mecanismos de seguridad. Uno es la autenticación mediante un usuario y password, a diferencia de SNMP versión 2C que solamente utiliza el concepto de comunidades que viene a ser un password únicamente. Y además utilizamos en SNMP versión 3 el cifrado de paquetes entre los agentes y los NMS. Para hacer una comparativa solamente, supongamos que acá tenemos un router 1 que está conectado en una red, aquí a un servidor de tipo NMS, donde se administran los datos y se configura a través de SNMP. Y en paralelo tenemos un router 2 también que está conectado aquí. El tráfico que va a generar el servidor NMS cada vez que tenga que consultar, por ejemplo, el estado de una interfaz en router 1, va a ser de tipo SNMP, UDP 161, ¿verdad? Ahora, el único método de protección que tenemos en este protocolo es el community, que aquí cuando va viajando, nosotros decimos que el community o la password va a ser NLA, por decir algo, y eso se va a validar localmente en el router 1 para ver si es correcto. Pero en SNMP versión 1 y versión 2C, este community viaja en texto claro por la red. Por lo tanto, si alguien intercepta este tráfico, va a saber inmediatamente que la contraseña de acceso es NLA. En cambio, cuando trabajamos con SNMP versión 3, la consulta que viaja del NMS, ahora con la versión 3, como les decía, tiene dos mecanismos de autenticación. Una es que todo el tráfico que viaja es cifrado a través de un algoritmo y adicionalmente se requiere un usuario y password para poder validar el acceso acá en el dispositivo final. Y el usuario, que puede ser admin, viaja cifrado por el mismo mecanismo de cifrado de SNMP, pero el password, adicionalmente a este mecanismo de cifrado, también viaja en hash, MD5 o SHA, si es que lo prefieren. Entonces, lo que sucede aquí es que si alguien, por esas casualidades de la vida, llegase a descifrar este tráfico, aún se va a encontrar con la dificultad de que tiene que romper el hash asociado al password real. Entonces, SNMP versión 3 ofrece bastantes mecanismos de seguridad adicional a los protocolos anteriores y esa es su gran ventaja. Ahora, solamente tenemos que recordar esto. Ojo para el examen, hay varias preguntas de este tipo y conviene un poquito entender de qué se trata. En primer lugar, la configuración de SNMP versión 3 es un poco distinta a la anterior, ya que aquí vamos a crear el símil al SNMP Server Host,
que configuramos en SNMP versión 2 va a ser ahora con un access list. Y vamos a definir un access list de tipo estándar y vamos a decir quién es el host que tiene permitido acceder. Podemos obviamente poner restricciones muchas más flexibles con un access list. Podemos permitir cierto tráfico de ciertos orígenes, etc. La cosa es que vamos a crear un access list para permitir este origen. Luego vamos a crear el comando snmp server view y vamos a dar un nombre a esta vista, ¿no? Que es en realidad los permisos que tenemos para acceder a los distintos OID. Y aquí decimos ISO included. Si ustedes recuerdan la sesión anterior que empezaba con los OID, el primer OID se llamaba ISO. ¿Bien? Así es que aquí estamos diciendo dentro del árbol de las OID que vamos a incluir todo. Una vez que se configuró el view, luego vamos a crear un grupo de acceso. Y en este caso, vamos a crear un grupo que se llame admin, donde van a estar los administradores. Vamos a decir que aquí vamos a trabajar con la versión 3. Y luego para definir que este grupo tiene solamente acceso de lectura, es decir, que pueda enviar comandos get, pero no comandos set, vamos a definir el priv read. ¿Ya? Esta opción nos dice que este grupo va a tener acceso solamente de lectura. Luego asociamos la vista anterior, que le llamamos vista lectura, y luego también asociamos con la lista de acceso. ¿Ok? Entonces aquí estamos permitiendo que los usuarios que pertenezcan al grupo admin van a poder leer solamente lo que nosotros le digamos dentro de todo el árbol de las OID. En este caso está todo incluido, pero podemos ser más específicos. Y además solamente desde cierta dirección IP. Y por último, tenemos que crear el usuario que vamos a meter a este grupo. En el ejemplo estamos creando el usuario 1, que va a pertenecer al grupo admin, también en versión 3. Y aquí vamos a definir a continuación el tipo de autenticación que vamos a utilizar con out, y a continuación decimos SHA o SHA, que es el algoritmo que vamos a utilizar para cifrar y hacer hashing de la contraseña. Aquí vamos a definir un password y luego vamos a dar con el comando priv nuevamente una combinación de mecanismos de seguridad como AES, Advanced Encryption Security, de 128 bits con una contraseña determinada. La cosa es la siguiente: cuando acá tenemos el router 1 y acá tenemos nuestro NMS con el cual vamos a monitorear este dispositivo, lo que estamos creando en primer lugar con el comando snmp server view es una lectura o una autorización del OID. El primer OID era, bueno, ISO, después venía 3, 9, 6, etcétera, etcétera. Esto tiene una estructura, ¿ya? Una estructura de árbol, y nosotros aquí vamos a definir con esta opción del view ISO included qué elementos dentro de estas OID le vamos a permitir al usuario. En el ejemplo estamos permitiendo todas las posibles opciones de monitoreo del router, pero si quisiéramos permitirle monitorear solamente las interfaces de red y no el uso de CPU, por ejemplo, tendríamos que buscar exactamente el OID para hacer eso, y aquí lo incluiríamos dentro de esta opción. Luego, a través de la lista de acceso, evidentemente le vamos a decir que solamente la IP 10, 10, 10, 10 tiene acceso para poder administrar este dispositivo. Vamos a crear aquí un usuario local, que es usuario 1, con una password, que la password puede ser cualquier cosa, 1, 2, 3, pero en realidad nosotros la almacenamos en formato SHA, que es un hashing, un texto cifrado respecto a esta contraseña, por lo tanto no se almacena en texto claro. Y adicional a eso, toda la comunicación de red SNMP, que en realidad es UDP 161, va a estar cifrada con el mecanismo AES 128 y además con una contraseña de cifrado. Entonces todo este tráfico que va aquí cifrado se utiliza estos valores. Bien, en realidad aquí la pantalla no me alcanzó para escribir a continuación password tanto. Este va a continuación.
Pero esa es la idea con SNMP versión 3. Para CCNA no tienen que configurarlo, pero sí tienen que analizar probablemente salidas de comando y cosas por el estilo. Una pregunta que recuerdo, yo no quiero darle las preguntas de los exámenes, pero algo que en algún momento recuerdo que apareció por ahí fue preguntas del tipo, ¿cuál era el orden en el cual se creaban, por ejemplo, las instrucciones de SNMP versión 3? Y ahí uno se puede acordar de alguna sigla, por ejemplo, yo siempre digo que las siglas que uno invente a veces son súper útiles para poder acordarse de estas cosas. Entonces, si ustedes recuerdan la sigla AVGU, podrían acordarse del orden, porque primero se crea el access list, luego se crea el view, el grupo y finalmente el usuario. Bien, ahí tienen un tip que pueden utilizar. Respecto a SNMP versión 3, podríamos ahondar mucho en esta tecnología, pero siempre el ánimo es explicar lo que necesitamos saber de acuerdo al nivel donde estamos trabajando. Así es que por ahora vamos a quedar con esta información y como siempre les agradezco su atención en esta clase.